Y ya estamos de vuelta aquí en la noticiera, muy contentas y contentos porque tenemos a Meme Yamel en entrevista, en enlace directo. ¿Cómo estás, Meme? Buenos días. Bien, Carolina, muchísimas gracias por la invitación. Aquí, vaya, ha sido una jornada interesante desde ayer con lo del Poder Judicial y creo que eso no ha terminado. Así que platiquemos mucho y yo les agradezco muchísimo la invitación a este espacio. No, hombre, gracias a ti, Meme, por, pues por darnos un poquito de tu tiempo. Sabemos que seguramente estás súper ocupada. Te hemos visto en estos días también súper activa. Ayer que seguiste como muy de cerca esta discusión. Y justamente queremos conocer cuáles son tus impresiones, pues sobre estas declaraciones que se hicieron. Por ahí algún ministro que decía como, pues, ¿cómo creen que estamos aquí para cumplir la soberanía del pueblo? Esto que pasó con Norma Piña. En fin, ¿cómo viste esta discusión de ayer, Meme? Vaya, creo que cuando hablamos de los jueces o de trabajadores del Poder Judicial, no, sin generalizar ni mucho menos, pero vemos ciertas actitudes y decimos, ya no nos pueden sorprender. Y luego pasa la sesión de ayer y sí, nos pueden volver a sorprender con declaraciones bastante absurdas. Por ejemplo, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena, ¿no? Uh -huh. Cuestionando si los legisladores pueden o no, más bien, si deben o no seguir la voluntad de sus representados Uh -huh. en un tono de decir, no porque hayan votado por ustedes y tengan esa mayoría, quiere decir que tienen que obedecerlos, porque si eso fuera cierto, esa fuera la realidad, entonces nunca hubiéramos visto a legisladores de oposición votar a favor de programas sociales. Uh -huh. Y cuando regresas al contexto de los programas sociales, dices, a ver, espérate, es que si votaron por los programas sociales no es porque sus representados quisieran, fue porque intentaban robar votos y fue de una manera bastante cínica, a tal grado que el propio Marco Cortés, terminando la elección, terminó diciendo que cayeron en la trampa los programas sociales. Uh -huh. O qué otras declaraciones bizarras, ¿no? Como por ejemplo la de Luis María Aguilar, el ministro Luis María Aguilar, que está a punto del retiro, cuando al ser cuestionado, confrontado por todas estas declaraciones o sentencias, resoluciones que había dado en el pasado, completamente opuestas a lo que intentaban hacer el día de ayer, terminamos encontrando a un ministro, Luis María Aguilar, que se avienta una declaración donde le molestó que no se dijera el apellido completo del ministro ponente, González Alcántara Carrancá, Uh ¿no? -huh. Hasta en algún momento pensé que iba a decir, di mi nombre completo, bellaco, Bellaco. como esa escena de Lili Telles Sí, sí. y contra Noroña. Luego, el mismo ministro Luis María Aguilar en esa ponencia cuestionando el tono de voz de las otras ministras, diciendo que no era un mitin político, Uh pero -huh. saliendo de la sesión afuera, agarra un megáfono y le dice a los trabajadores del Poder Judicial que estaban afuera que él hizo lo que pudo, pero no fue suficiente. Uh Entonces, -huh. no que no era político, quiero incluso hacer esta escala en decir, ellos lo hicieron político el día en que decidieron quitarse la toga e intentar ir en contra de la Constitución, intentar ir en contra de sus propias atribuciones. Entonces, desde ese momento, esta fue una discusión política Uh que -huh. fue desde el inicio. O cuando vaya la cereza del pastel, es la propia intención de la ministra Norma Piña de decir, bueno, como ya no hay los 8 votos por Pérez Dayán, por el ministro Pérez Dayán, entonces vamos a ir con el texto de la misma constitución que buscamos invalidar. O sea, esto fue como Sí, la sí. cereza del pastel, Uh de -huh. decir, como ya no tenemos los 8, vamos a ir con 6, que es lo que dice la constitución que buscamos invalidar. O sea, buscaron invalidar la constitución con la propia constitución que intentaron invalidar. Uh -huh. Y volteas a ver el escenario y dices, bueno, es que intentaron hacer hasta lo último, pero la prudencia entró, no solo ya en Pérez Dayán, sino que al final, cuando vienen estos cuestionamientos de si hicieran con 6 o con 8 votos, ya vimos a más ministros decir, no, pues es que sí son con 8, porque creo que olvidaron los ministros de la Suprema Corte que la regla de los seis votos de mayoría calificada, aplica para cuando sean 9, Uh no -huh. ahorita que son 11. Entonces, yo insisto, no sé ni si veo esta sesión, recuerdo esta sesión, vemos los momentos de esta sesión y yo no sé si llamarle bizarra o insultante Uh a -huh. esta sesión donde intentaron ir encima, no solo de la Constitución, sino que 8 personas, en este caso ya, no 8, sino 6, 7, intentaron que la Constitución se modificara a su conveniencia, Uh -huh. no
a lo que el constituyente y el poder reformador piden, que son la mayoría del pueblo de México. Ujú. Meme, y en este contexto, justo como dices, ¿no? Estas intenciones que se podrían ver detrás, para ti, ¿crees que ya terminó? O sea, que realmente sí entró la prudencia, o que puede haber algo detrás y que después habrá alguna otra intentona, o cómo tú ves, qué prevés para después. Híjole, me encantaría decir que ya fue la última batalla, pero no lo Ujú, veo así. Creo que lo que viene ahora es intentar obstaculizar la implementación, porque como quedó en sus términos, pues no pudieron hacer mucho, pero sí siento que van por evitar, ¿no?, que se implemente de manera correcta. Por ejemplo, hemos visto que en el Instituto Nacional Electoral hoy están pidiendo un presupuesto de 13,000 millones de pesos, una cosa pero brutal, grosera de ujú, presupuesto para una elección que no tiene los requerimientos ni comparte particularidades con una elección a cargos de elección popular, como lo es senadores o diputados o incluso presidentes o gobernadores. O sea, no tiene esas particularidades, no hay un presupuesto para que vayan a hacer mítines políticos, no hay un presupuesto para que vayan a los medios de comunicación, o sea, no tienen ese presupuesto porque la reforma está diseñada para que no se use presupuesto público, pero quieren gastar 13,000 millones cuando originalmente se hablaba de 7,000, que ujú, sí, suena un poco más prudente entendiendo la cantidad de cargos y ciertas particularidades que habría que diseñar. Pero cuando vemos esos 13,000 millones que están solicitando en el instituto, por supuesto que volteamos a ver el que acaso no es esto otro intento por obstaculizar la implementación. ujú, O qué pasa, por ejemplo, con esta ola de renuncias que se están dando previo a la elección, ¿no?, que están dándose en el marco de lo que sí marcan los transitorios de la propia norma vigente, que dicen que pueden renunciar, totalmente de acuerdo, pero ¿qué pasa con el presupuesto que pide la ministra Piña o lo que piden en la Suprema Corte, que trae un incremento que no se está apegando a lo que dice la Constitución? ujú. Entonces, están buscando más dinero, dan a entender cuando eliminan el presupuesto de este seguro de riesgo, que eso lo están incrementando en otros rubros de manera discrecional. Y la pregunta es, ¿para qué? Hace unos días veíamos pues esta encuesta del INEGI, cómo sacaba que de 2013 a la fecha hemos tenido peor justicia, menores resoluciones, menos sentencias, o sea, hemos tenido una justicia que tiene menos productividad, que es menos productiva, pero eso sí ha tenido incrementos que no corresponden, o sea, nos está saliendo muy caro tener a los jueces, ministros y magistrados no productivos. Han contratado más personal y ese personal no es que lo contraten, ¿no? Y entendemos que gran parte de ese personal es porque es su familia. Ujú, Entonces, se han incrementado muchas cosas y yo lo que veo hacia adelante es que va a haber un intento por obstaculizar ya la implementación, que ok. no solamente será con los ministros, sino que veremos cómo otra vez utilizarán a los trabajadores del Poder Judicial o ellos mismos se prestarán para obstaculizar esta reforma. Ellos mismos lo dijeron ayer, que no se van a quedar de brazos cruzados y creo que aquí no sé exactamente qué harán, pero creo que no se van a quedar ahí, aunque hoy la ley es muy clara y no hay manera de echarla para atrás. Ujú. Meme, y finalmente respecto a los medios de comunicación que hemos visto también, acá pues intentamos en una sección justamente ir viendo las primeras planas y también pues algunas noticias falsas y desde ayer, bueno, también están, seguramente pues están súper al pendiente y has visto toda esta reacción también de ciertos personajes de derecha como y la dictadura y este discurso que ya sería repetirlo muchísimo, pero ¿cómo ves pues el papel que ciertos medios de comunicación están jugando, haciéndoles justamente el juego a pues esta parte de los ministros y ministras que están en contra de la reforma judicial y lo que prevés también de cómo se van a suscitar campañas, si es que lo prevés así, en un futuro para, como dices, frenar la implementación? Híjole, me queda claro que los medios de comunicación que son completamente inclinados a la derecha o que están completamente inclinados a los intereses corporativos van a jugar un rol indispensable porque ellos han estado con esta campaña, ¿no? Hay una campaña que de hecho la ha denunciado la propia presidenta Claudia Sheinbaum desde la mañanera, de decir, a ver, están inflando, por ejemplo, a la jueza, ¿no? A la jueza de Veracruz que ya Ujú, dijo que había dicho, ¿no?, que iban a ir en contra, que iba como incurrir
incurrió, perdón, en desacato a la presidenta, entonces la iban a mandar a detener. ¿Con quién la van a mandar a detener? Y luego escuchas a Marco Cortés decir que a ver de qué lado están las Fuerzas Armadas, como diciendo ellos van a tener que cumplir con la detención, que se les olvida que las Fuerzas Armadas, su principal línea de acción es obedecer a la comandante suprema de las Fuerzas Armadas. Entonces, cuando ves este tipo de declaraciones y ves el efecto mediático, por supuesto que hay una coordinación, claro que hay esta estrategia de presionar, pero la presión sobre todo es a nivel internacional. Aquí en México hemos visto también encuestas que han estado saliendo en los últimos días donde dicen que a raíz de toda esta discusión uno pensaría que quizás con toda la ola mediática hay más gente en contra que a favor de la implementación de la nueva ley judicial, pero en los hechos no es así, al contrario hay cada vez más personas y sobre todo después de lo que intentaron hacer ayer, creo que quedó muy evidente el de qué lado están y a qué están jugando, que es un asunto meramente político y no jurídico. Entonces, los medios de comunicación están intentando llamar toda esta atención a nivel internacional. Por ejemplo, la columna, ¿no?, de Ernesto Zedillo en un medio internacional, pues ellos pa' qué, o sea, no es algo que le preocupe o deba preocuparle en esencia a los estadounidenses o a la comunidad internacional, porque es algo que de origen impacta en México. Pero ¿cuál es esa intención de ir y tocar esa puerta, de decir, miren lo que está pasando en México? Pues evidentemente es esta constante estrategia completamente entreguista de decirle a otros, vénganme a salvar porque yo no puedo, ¿no? Y creo que es muy lamentable para la propia oposición que no haya tomado un rol responsable y maduro de decir, creo que todas las leyes son perfectibles, ok, esto es un hecho que va a pasar, ¿cómo lo mejoramos? ¿Cómo evitamos, cómo resolvemos ciertas dudas que tengamos? Lejos de querer sumar y querer trabajar, se oponen absolutamente todo y cuando ven que no pueden más, porque no pueden más, terminan recurriendo a Estados Unidos o terminan acusando a México con el rey de España o terminan pidiéndole a la OEA a ver si viene Almagro y nos regaña, cuando ¿cuáles atribuciones tienen? Había comentaristas diciendo en medios de comunicación que la Corte Interamericana nos podía venir a corregir la plana y modificar nuestra constitución. O sea, si tenemos ese tipo de información desde estos medios que todavía son de un largo alcance, pues por supuesto que es una alerta para todo el mundo y decir, pobre Estados Unidos, similar a lo que hicieron en su momento, que todavía lo están haciendo de, es que nos vamos a convertir en Venezuela. Del 2018 para acá vienen, es más, desde el 2006 están diciendo que nos vamos a convertir en Venezuela. Llegó el 2018, no nos convertimos en Venezuela, al contrario, nuestro peso se fortaleció frente al dólar y aquí seguimos. No, lo mismo dijeron cuando ahora que gana Trump o que está en esta, pues ya prácticamente irrevocable decisión de que gana Donald Trump, lo mismo dijeron es que Donald Trump nos va a hacer ver nuestra suerte y ahora sí la presidenta se va a tener que... ¿Qué pasó en el 2018 cuando Andrés Manuel López Obrador llegó? ¿Ya estaba Donald Trump como presidente? ¿Pasó algo? No. Obviamente hubo diferencias, claro que hubo intentos por ahí del tema de los aranceles, pero al que menos le conviene meternos los aranceles o incrementar los aranceles como un castigo es el propio Estados Unidos, con la codependencia que tenemos, sobre todo Estados Unidos, de las exportaciones mexicanas. Entonces, cuando vemos los hechos frente a los relatos, no te checa, solamente es este intento por escandalizar, por generar una crisis. Y esa crisis viene ante la ausencia y la orfandad de una oposición real y madura que es necesaria en el país. Pero no hay una oposición real y madura. Si es encabezada por Alito, pues su misión es destruir al PRI, no tengo quejas. Si es Marco Cortés, pues dice cosas completamente irracionales y en las discusiones importantes donde se supone que tendría que jugar un rol como líder de la bancada del PAN en el Senado, prefiere irse a Madrid. Entonces, esa situación con la oposición en los medios, creo que la vamos a seguir viendo como este circo mediático donde necesitamos este contrapeso que se da desde las mañaneras, con la propia voz de la presidenta, con los medios alternativos, con las redes sociales y con la apertura que de manera obligada algunos medios de comunicación están haciendo
para presentar opiniones que no son las que normalmente apoyarían. Por ejemplo, con Viri Ríos en Televisa, o con Vanessa Romero en Foro TV, o Milenio que llega a abrirse un poco, o en Fórmula con Epigmenio y con Arturo Saldívar. O sea, ese tipo de opiniones que son una cuota mínima, que están abriéndose en estos medios que están jugando con este rol, este circo mediático, están empezando como a permear un poco con calzador, a tal grado de decir, no, vamos a generar aunque sea un equilibrio, pero no es suficiente. Así que de ahí tendrán que venir todos estos medios como el Chamuco, como las redes sociales, como todos estos medios que generan un equilibrio para decir, espérate, no todo es lo que te están pintando, hay otras opiniones, genérate tu propio criterio, y creo que si lo vemos a una escala internacional, México ha hecho una diferencia justo con eso, comparado con lo que podría estar pasando en otros países. Ay, Meme, pues muchísimas gracias por darnos como todo este panorama completo, por abrir también como esta conversación y también pues por estar tan al pendiente de pues de estas discusiones que al final pues es necesario, ¿no? Como bien dices, pues es en comparación con los medios hegemónicos, pues el esfuerzo que debe hacerse como de este lado pues debe ser mayor. Meme, ¿quieres agregar alguna cosa más? Bueno, yo solo agradecerles porque obviamente todos los esfuerzos son desde las redes sociales, desde los medios alternativos o incluso hasta de los medios públicos, hoy ya cada vez más públicos, pero es solamente decirle a la gente, a las audiencias, genérense su propio criterio, de verdad. No hay nada más maravilloso que quizás no estar de acuerdo con algo, pero decir, bueno, al menos es mi opinión y no la opinión que versan desde otras trincheras donde alguien más interpretó y pensó por mí y yo decidí que eso es lo que iba a pensar sin tener realmente la generación propia de un criterio. Así que creo que ahí está el mensaje, ¿no? Seguir viendo datos porque matan los relatos, y eso es lo que hace un contrapeso, y obviamente pues agradecerles. A ti, muchas gracias, Meme. Gracias y pues ahí seguramente te estaremos molestando nuevamente para pues seguir conversando sobre esto que como bien dices, pues seguramente va a seguir dando mucho de qué hablar en los próximos días. Te agradecemos mucho, Meme. Bonito día. Igual, muy bonito día, saludos a todos y gracias a la audiencia. Gracias, un abrazo, Meme.